Vamos a saludar a todos los hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, la página de Facebook, del canal de YouTube. Estamos tocando un tema muy importante con relación a los talentos, dones y ministerios. Talento es una habilidad que Dios da a toda persona, sean cristianos o no cristianos, conversos o no conversos. Y con relación a los dones espirituales, es un regalo específicamente para los cristianos. Y los dones espirituales son 9. Aquí los encontramos en la primera a los Corintios, del versículo 8 al 12, que ya los hemos leído. Allí dice, habla de la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, habla de la fe por el mismo espíritu, dones de sanidades. O sea, los dones de sanidades son innumerables, son muchos, y también habla el de hacer milagros, discernimiento de espíritu, dones de lenguas, interpretación de lenguas. Exactamente son 9. Aquí en el capítulo 12 que hemos leído, San Pablo le dice a los corintios: no quiero que, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. En el versículo 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Para llamar a Jesús y decir que Él es nuestro dueño, nuestro amo, el Señor de nuestras vidas, lo hacemos porque tenemos que el Espíritu Santo. Es necesario tener al Espíritu Santo para llamar a Jesús Señor, para creer realmente, como dice la palabra, que Él es el Señor. Él es el que murió por nosotros, lo entregó todo, nos redimió con su sangre preciosa para que a través de su sangre seamos salvos. Y aquí habla también, hermanos, dice, ahora bien, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace que todas las cosas en todos, y es el mismo. Entonces, podríamos mirarlo de esta manera, de esta manera. Dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, los dones espirituales es el mismo. Hay muchos dones espirituales, pero en realidad el Espíritu Santo es el mismo. Luego dice en el versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Cuál Señor? Jesucristo. Jesucristo, dice la palabra textualmente allí en Efesios, ¿sí? Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que Jesucristo, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién constituyó en la iglesia estos ministerios? El Señor Jesucristo, que son 5. ¿Cuál es el fin, el propósito de los ministerios en la iglesia? Versículo 12 dice, Efesios 4, 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito de cada uno de los que estamos en el ministerio? Perfeccionar a los santos. ¿Cuáles santos? A la iglesia. Antes pensábamos que los santos eran las imágenes, ¿cierto? Que estaban que teníamos en las casas y le prendíamos la luz a los santos, la velita a los santos. Pero no habla de estos santos que llamábamos cuando éramos inconversos, sino habla es de usted y de mi persona. Nosotros somos los santos. Ahora hablan, hermanos, y dicen que a fulano de tal se le cataloga santo porque hizo milagros, porque, por ejemplo, que la madre Calcuta fue una mujer que hizo muchas obras de caridad, y entonces en esta época la constituyen como una mujer santa. A varios papas de la iglesia tradicional los han constituido como santos.
pero en realidad el santo o los santos somos los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. A esos santos el Señor llama para el ministerio. Entonces aquí habla de la responsabilidad que nosotros tenemos en el ministerio. Entonces podríamos mirar de esta manera: el Espíritu Santo es como el autor principal de los dones espirituales. De los dones ministeriales, ¿quién vendría a ser? El Señor Jesús. Ahora, estamos hablando de talentos, que es una habilidad que toda persona tiene, por lo menos uno, y de ahí en adelante, ¿a quién se lo podríamos atribuir? Según lo que dice el versículo el 6, ¿sí? Y hay diversidad, primera a los Corintios 12:6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces podríamos mirar ahí la función de Dios el Padre, por decir así. Dios el Padre, talentos, la habilidad que le dio a toda persona, que nos dio a toda persona. Jesucristo, el autor de los ministerios, el que llama a los ministerios. Y el Espíritu Santo, quien da los dones espirituales. Por ejemplo, en el versículo 8 dice: pero a este es dado por el Espíritu Santo, palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu. Entonces lo que vamos a mirar en esta noche, hermanos, es los dones espirituales, que ya hemos mirado una partecita. Dones espirituales, dones de poder que sirven para actuar. ¿Por qué los dones de poder? Porque ya miramos los dones de revelación. ¿Se acuerdan, hermanos? Los dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Estos son los dones de revelación. El primer don que vemos aquí en dones de poder, ¿por qué se llamarán poder? Son tres, exactamente tres, que sería el don de fe, don de milagros y dones de sanidades, que son varios. Los dones de sanidades, o ahí como lo especifica, dice dones de sanidades por el mismo Espíritu. Estamos atribuyéndole entonces al Espíritu Santo. No quiere decir con eso que cada uno tiene una función y que ahí ya lo deja todo, no. Los tres, todos están involucrados en la creación, en la redención, en la santificación, porque el Señor dijo, he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, siempre va a estar el Señor Dios Todopoderoso con nosotros en todo lugar, en todo momento. Vendremos y moraremos, dice el Señor en su palabra. Entonces, especificando un poquito más detalladamente, ¿qué es el don de fe? Aun cuando todas las personas, especialmente los cristianos o inconversos también, tienen por lo menos un grado de fe. Todos, según lo que nos dice la palabra de nuestro Dios allí en Romanos capítulo 12, el versículo 3. Nos habla allí con relación al don de fe. ¿Qué dice el versículo? Ya está ahí, hermana, ya lo colocó así. Dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió ¿a quién? A cada uno, todos. Hay personas que no son cristianos, pero tienen una fe impresionante. Entonces, podríamos mirarlo de esta manera. Hay personas que tienen fe con relación a, puede ser a Dios, a un santo, a cualquier objeto, a un río, al agua bendita que llaman, y así sucesivamente, a un talismán, a una
a un, lo que llaman así, que le dan la buena noticia siempre, como la profecía, signos zodiacales. Eso es malo, eso no es bien delante de Dios, pero tienen fe a eso, les dan eso. Y yo me acuerdo que mi querido padre, él era uno de los que no se perdía hace mucha época atrás, hermano, en una radio, una emisora que salía ahí, y salía un programa como a las 5 de la tarde, y ahí daban cada uno, que yo me acuerdo que soy Libra, por mi fecha de nacimiento, y mi papá era Sagitario, mi hermano era Escorpión, y eso, y todos, hermano, era que no nos la perdíamos, y especialmente mi papá. Y había veces, hermano, que mi mamá no los llamaba a la hora que era, porque pues muy poco el reloj, sino que ahí escuchaban, entonces tenía que llamarlo para eso, hermano, y se disgustaba. Se ponía pero bravo, bravo, porque no lo habían llamado para dar el signo zodiacal. Amén. Cosas tremendas pasaban en aquel entonces. Pero no, todos podemos tener un grado de fe, pero no quiere decir con ese que ese es el don de fe. ¿De acuerdo? No, ese es el don de fe. No es este el don de fe. La fe hay otra fe que la podríamos llamar la fe para salvación. En Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Qué dice? Efesios 2, 8. Léanlo por favor a alta voz allí. Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. O sea que es la fe. Por fe usted y yo somos salvos. No es por obras, no es porque tengamos más agilidad que otros, no es por lo que hagamos. La salvación sencillamente es por fe. Usted y yo somos salvos por fe, pero no es el don de fe como tal. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículo 2, dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis por las obras de la ley? Esto quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? O sea, ¿por qué recibimos nosotros el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por qué? Por oír por fe. O sea, la salvación es por fe. No es por lo que hagamos, es por fe la salvación. Pero no quiere decir con eso que ese es el don. La fe es un regalo. La fe es un regalo que Dios nos ha dado. O sea, la fe para salvación es un regalo. Usted y yo somos salvos por fe. No es por lo que hayamos hecho. No es porque seamos de una mejor familia, pero porque tengamos una capacitación académica o teológica más que otro. No, sencillamente es por fe, y todos somos iguales. O sea, por la fe todos llegamos al cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Ya lo hemos leído y es bueno que hasta lo memoricemos, hermano. ¿Qué dice la Escritura? Primera a los Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos por un mismo espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. La única forma. Por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. Sean quienes, judíos, griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos pertenecemos a un cuerpo por un mismo espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. Es el que nos une. Es el que nos une. Y por eso estamos aquí. Entonces, hermano, la fe de salvación no es por obras, es un regalo de Dios. Somos miembros de la iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Por fe, por un mismo espíritu. O sea, el Espíritu Santo es el que nos trajo a la iglesia, ¿de acuerdo? La fe de fidelidad. En Lucas, en el capítulo 16, en el versículo 10 y 11, al menos leamos estos dos versículos.
dice la palabra de nuestro Dios: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Mire que hasta para eso, para uno ser fiel, se necesita el don de fe, o tener más bien fe, no el don de fe, perdone, hago la aclaración, no es el don de fe, es tener fe hasta para uno ser fiel. Aquí está hablando de un mayordomo que era ¿qué? Infiel, pero más sin embargo este hombre se le destaca por su fidelidad. Y si dice, si ese hombre que era fiel con las riquezas ¿qué? Injustas. Volvemos a leerlo, si se acuerdan. El 11, vuelva y colóqueme el 11 para que usted lo tenga en memoria. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Cuáles son las riquezas injustas? Pues, hermanos, lo que nosotros manejamos actualmente. Todo eso, hermanos. ¿Cuántas injusticias se cometen con el dinero? Usted hay veces coge un billete de 50,000 y dice, ay, ese billete lo ha podido coger en la mano una prostituta, un ladrón, un secuestrador, un narco. Ese billete ha pasado por cantidad de manos. Y a veces nosotros como que nos enamoramos de esos billetes, ¿verdad? Y no sabemos cuál es la procedencia de ese dinero. A lo que se refiere aquí el Señor Jesús es que si en esas riquezas injustas, en todo lo que vemos en el mundo actual, somos fieles, pues Dios nos va a confiar lo que es verdadero. Pero si nosotros ni siquiera en esas riquezas injustas somos fieles, pues ¿cómo nos va a confiar el Señor más? No tenemos la capacidad para confiar, para que Él nos confíe más. O sea que la fe también es para fidelidad. Fe para salvación, fe para fidelidad, pero también encontramos el don de fe. Mire, por ejemplo, el don de fe. El don de fe, vamos a definir qué es el don de fe. ¿Quién da los dones espirituales? El Espíritu Santo da los dones espirituales. En estos días hablábamos del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Quién da el bautismo en el Espíritu Santo? Jesucristo. Mateo 3:11, para que usted lo tenga en cuenta, porque a veces nos confundimos y decimos, pero ¿cómo así? El Espíritu Santo da los dones, pero ¿quién bautiza con el Espíritu Santo? Jesucristo. ¿Cómo nos bautiza el Espíritu Santo? ¿Cómo nos bautiza el Señor Jesucristo cuando llegamos a la iglesia? La evidencia del bautismo en el Espíritu Santo es cuando llegamos a la iglesia. ¿Cuál es la evidencia, hermano? Pues sencillamente que nosotros hay ese sentir de buscar de Dios. Sencillamente que nosotros hay ese sentir de orar, esa necesidad de prepararnos más, de llenarnos de su Santo Espíritu, de buscar los dones del Espíritu Santo, de manifestar los frutos del Espíritu Santo y así sucesivamente. Una persona cuando no es bautizada en el Espíritu Santo, pues no anhela nada, porque no ha sido salvo. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo nosotros lo recibimos por obras de la ley, por un sacrificio, ¿o por qué lo recibimos? Por fe, por fe. Por eso ya lo leímos en Gálatas capítulo 3:2, ¿cierto? Entonces aquí en Mateo 3:11 lo especifica muy bien. ¿Qué dice ahí la escritura? Amén. El que viene tras mí, dice Juan el Bautista, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces es el Señor Jesucristo. Se está refiriendo al Señor Jesucristo. Entonces, una cosa el bautismo en el Espíritu Santo, otra la llenura del Espíritu Santo, otra el sello del Espíritu Santo y otra los dones del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Dones del Espíritu Santo. Y estamos hablando del don de
fe. ¿Qué es el don de fe? Según lo que nos dice Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. A otros, fe por el mismo Espíritu. ¿Qué es el don de fe? Es la capacidad que Dios da al creyente para que tenga una absoluta confianza en Dios para suplir todas sus necesidades y cómo solucionar problemas de una manera sobrenatural. Ese es el don de fe. ¿Usted cree que, mira, hay personas muy capacitadas académicamente, hay personas que se les nota un ministerio tremendo, pero no son pastores? Estamos hablando de vivir por fe. Esta es fe. O sea, por ejemplo, en el caso de nosotros los pastores, tenemos un poquito más de fe que ustedes. Porque si ustedes tuvieran esa partícula de fe, yo creo que todos serían pastores. Y qué bendición, ¿verdad? Imagínense, 20 pastores, eso sería una bendición. Pero muchos dicen, no, yo a ese trabajo sí no me le vi. Algunos les llaman hasta chicharrón. No es un chicharrón, es una bendición, es un ministerio. Ya hablamos, hermano, que los 3 llamados de Dios el primero es ¿a quién? A toda la raza humana, a todos. ¿Para qué los llama Dios? ¿Para qué? Para arrepentimiento, para sellarlos con el Espíritu Santo, para que pertenezcan al cuerpo de Cristo. A estos que pertenecemos al cuerpo de Cristo nos llama. El segundo llamado que el Señor hace es ¿para qué? Ya se les olvidó, ¿no? Para santificación. Nos santifica. Éramos mentirosos, éramos groseros, éramos muchos borrachos y Dios nos va perfeccionando. Nos va perfeccionando. ¿Por qué? Porque somos los santos y nos va perfeccionando cada día. Si decíamos groserías, ya no las volvemos a decir. Entonces nos está ¿qué? Santificando, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, por eso es necesario, si una persona de verdad tiene ya el sello del Espíritu Santo o es bautizada en el Espíritu Santo, pues tiene que demostrarlo con frutos. Ya esa persona no sigue en el vicio, no sigue en el pecado. Ahora yo hablaba con unas hermanitas queridas y me decían de cierto pastor en cierto lugar del mundo de Colombia que se emborrachaba. Tenía la botella, se emborrachaba en el templo y echar la botella allá en la cesta de la basura. Uno se pregunta, hermano, esa persona nunca nació de nuevo. Pero era un predicador, pero nunca nació de nuevo. No llegó a ser cristiano, pero más sin embargo llegó a tener el título de pastor. Pero nunca fue pastor en realidad. Pero ¿cómo así? O sea que el hermano Judas que predicaba y veía a Satanás echar fuera, nunca fue cristiano, nunca fue cristiano. Judas Iscariote nunca fue cristiano. Y eso que el Señor mismo lo llamó. La pregunta es, si hubo un pastor, hermano, que se emborrachaba, ¿quién lo llamó? El Señor Jesús lo llamó. Lo llamó para que perteneciera. Lo que pasa es que nunca atendió al llamado. Nunca se arrepintió. Fuera que predicara muy bonito y hasta tuviera respaldo de hablar en lenguas, de profecía. Pero el Señor el día que llegue al cielo le va a decir, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedor de maldad. Nunca os conocí. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, hicimos milagros. El Señor les va a decir, nunca os conocí. Porque así es, hermano. Hay personas que dicen, entonces, o sea que la salvación se pierde. No, lo que pasa es que hay personas que nunca han sido salvos. Y así se han hecho bautizar en las aguas, han predicado, hasta han salido al pastorado, y hoy en día no están, es precisamente por eso. Porque nunca fueron. Y están hoy muertos espiritualmente. Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? Para mantenernos. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios en Marcos capítulo 11, versículo 20. Al menos leamos allí unos versículos. El don de fe se manifiesta a corto y a largo plazo. ¿De acuerdo? Eso no es que a toda hora va a tener el don de fe, a toda hora va a tener el don de sanidades, a toda hora. No.
Llegan momentos, hermanos, cuando la persona ora por un enfermo y se sana. Llegan momentos cuando hay un propósito. Hermanos, vamos a lanzarnos y vamos a echar la plancha. Llega un momento, o sea, no es una emoción, es por fe. Vamos a trabajar por fe y Dios nos va a proveer para echar la plancha, para hacer las escuelas dominicales allá, para hacerle el área del restaurante. Y nos lanzamos por fe y Dios provee y Dios suple. Eso es un proyecto a corto plazo, digámoslo así. No quiere decir que a toda hora, entonces echemos una plancha, ahora echemos la otra plancha, echemos la otra y hasta que hagamos acá un edificio de 100 pisos. No, no, son dones que vienen a corto y largo plazo. Exacto. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor allí en el versículo 20. Marcos 11:20, ¿sí? Y pasada por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: ten fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyeres que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahora, ¿cómo podemos definir esta palabra? ¿Es el don de fe o es un grado de fe que Dios está dando a toda la raza humana? Es un grado de fe que le está dando a todas las personas, porque aquí no dice a los hermanos. ¿A quién dice? A cualquiera. Puede ser cualquier persona, puede ser hasta un borracho, puede ser el mejor cristiano, cualquier persona, pero tiene fe y le puede decir a este monte, quítate y échate en el mar. No quiere decir que literalmente le va a decir, si tuviera fe como un granito de mostaza, decirle a una montaña, quítate y échate en el mar. No, podríamos mirarlo de la siguiente manera. Podríamos decirle, quítate este problema y échate en el mar. Podríamos decir, quítese ese dolor, esa migraña, quítese ese quiste, quítese ese malestar, quítese en el nombre de Jesús y se echa y cree que Dios lo va a sanar y Dios lo sana. O puede incluso orar por otra persona. Yo le contaba que un amigo, un pastor que Dios lo usa mucho, un evangelista tremendo por allá en las montañas del Caquetá y Putumayo, en esos rayos de sol tan fuertes, hermano, y llegaba personas, hermano, personas llevadas. Voy a darle un ejemplo, con cálculos que eso ocasiona un dolor y vómito. Y llegaban personas, hermano, así. Y él cuenta que comenzaba a orar, decía, Dios me está mostrando, o Dios va a hacer un milagro y va a sanar a personas que tienen cálculos, que tienen quistes en los riñones, bueno, en el cuerpo, tumores malignos. Y él comenzaba a orar. Y la gente comenzaba ahí, hermano, a escupir, a botar vómito, a vomitar ahí, a sacar eso, porque muchas veces son bebedizos, son maldiciones que le están haciendo a una persona. Y él reprendía, hermanos, todos esos demonios de bebedizos, de maldición, y escupan el nombre de Jesús, y eso escupían, hermanos, salía todo eso y las personas quedaban libres de dolores impresionantes, de cabeza, migrañas y eso, y quedaban libres personas, porque en muchos casos puede ocurrir eso, hermano. Vuelvo y digo, puede haber una persona en la iglesia, pero todavía está poseída por cualquier cosa que le hayan hecho en el mundo, por alguna falla, porque es que nosotros tenemos la culpa muchas veces. Mire, un hechizo, una brujería o maldición no le cabe, no le llega a un cristiano. Le llega ahí, hermanos, pero hay algo fuerte que le impide avanzar. Pero si hay un pecado dentro de esa persona, le está abriendo una puertica para que entre la maldición, para que entre el hechizo. Porque le está abriendo una puerta al diablo. Entonces el diablo dice, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero si no tenemos la totalidad del cuerpo del Espíritu Santo, pues hay digámoslo así, una habitación que le pertenece a Satanás. Entonces, ¿por dónde tiene que entrar Satanás? Por donde entran
los buenos, también tiene que entrar él. Me explico, lo hago una comparación como para que usted me entienda un poco mejor. Una casa tiene 5 cuartos y en esos 5 cuartos usted le arrienda a gente buena, pero como vino alguien que es malo, pero usted necesita arrendar ese cuarto, usted dice, yo se lo voy a arrendar y se lo arrienda. Esa persona mala, pues entra gente a su habitación porque tiene todo el derecho de la puerta principal. Así es, hermano, cuando un cristiano le abre lugar a algo, a algún pecado, hermanos, oculto, a algo que le puede estar abriendo ese espacio al enemigo y por eso el enemigo lo puede tener atado ahí. Yo les comentaba que allí en una iglesia donde yo pastoreaba en cierta ocasión estábamos en un ayuno hasta las 3 de la tarde. Yo dije, pues hagámosle hasta las 3 de la tarde. Había un hermano que él decía, hermano, yo no puedo más de las 12 de la mañana. O sea, a las 12 ya tengo que entregar. Le dije yo, usted, hermano, en el nombre del Señor va a hacerle hasta las 3. Un hermano fuerte, hermano, una mujer, uno de esos así, pero quietos como el hermano Marcos, fuerte. El hombre, hermanos, ese hombre lo destacaba, o sea, una fuerza impresionante. Eso parecía Sansón, hermano. Una fuerza, pero impresionante. Pero, hermano, lo achicopalaba eso. 12:30 estábamos en plena administración y por allá una hermana echándole aire así, echándole aire y échele aire y échele aire. Y bueno, ya pasé a alguien a orar y me fui a ver qué era lo que pasaba. ¿Qué pasó, hermano? Y el hombre estaba ahí así paralizado. Y entonces le dije, ¿qué pasó? Dijo, no, que le dio duro al hermano y échele ahí con una tapa, échele aire, hermano. Le dije yo, no, hermana, vaya a orar o ayúdeme a orar y vamos a orar y vamos a reprender porque esto es algo maligno que le está sucediendo a este hombre. Y comencé a orar, le coloqué la mano y en el nombre de Jesús, toda maldición, bebedizo, hechizo que le hayan hecho a este hombre, en el nombre de Jesús se tiene que ir ahora mismo. Y comencé a orar y con la hermana también, la hermana oraba y decía, no hay que darle comer. Le dije yo, no, hermana, tranquila. Vamos para culto, vamos, ¿qué hace usted acá? Vamos. Eso no es de cuestión de echarle airecito. Al momentico el hombre salió corriendo, hermano, para el baño a vomitar. ¿Cuál es la respuesta ahí, hermano? Vomitó las porquerías que le habían dado. ¿Quién se la dio? Eso ni nos interesa. Sabemos que un instrumento del diablo que puede vivir con él, vecino, una vecina, algo, eso para hacer porquerías, hermano, lo pueden hacer en una bebida, un jugo, o en un vaso de agua, y así sucesivamente. El diablo trabaja de varias maneras que el Señor le reprenda. Entonces, hermano, cuando tenemos la fe en Dios, podemos decirle a este monte, a ese malestar, a esa enfermedad, aún a la incredulidad, quítate y échate ¿dónde? Échate ¿dónde? A lo profundo del mar. Bendito sea nuestro Dios. La fe. Voy a terminar ya con esto. Y escuchaba de alguien, de una mujer de fe. Gloria a Dios por esas mujeres de fe. ¿Cuántas mujeres hay aquí de fe? Y esta mujer, hermanos, salió de culto, pero de repente, por allá en una estación, fue a comprar algo. Y cuando fue a comprar algo, tenía esos carros que cuando quedan las llaves allá, ellos solo se cierran. Y entonces fue a comprar algo, hermano, para llevar a la casa, y cuando de repente se dio cuenta que el carro se le cerró. Y estaba lloviendo, haciendo frío, y ella comienza por ahí, pues a bregar a abrir el carro, pero el carro era tan seguro, no había forma, no había otra llave, la llave estaba adentro. Y ella con esa fe dijo, ay Señor, ayúdame, envíame a alguien a esta hora de la noche que me ayude a abrir el carro. Ni un cerrajero a esa hora, pero más sin embargo, de repente aparece un señor en una moto, con cabello largo, con tatuajes, con piercings por acá, con aros en las orejas. Un hombre increíblemente, digámoslo así, extravagante. Y ella le dice, y le dice, ¿qué le pasó, señora? No le dijo, señora, ¿qué te pasó? Escucha. Y entonces ella dijo, ay, señor, es que se me quedaron las llaves del carro dentro.
¿Me podría colaborar? Dijo, claro que sí, con mucho gusto, cucha. Y de una vez el hombre metió un cablecito y en menos de un minuto, le abrió el carro. Y ella, ay, Señor, gracias, gracias, Señor, gracias, joven, usted es muy lindo. Y dijo, no se confíe, señora, ¿usted no sabe quién soy yo? Yo acabo de salir de la cárcel y a mí me metieron a la cárcel por hurtar vehículos. Eso, esa señora fue otra vez y le pegó un abrazo y dijo, gracias, Señor, porque me has mandado un profesional. La fe, increíble, hermano. Le mandó un profesional para abrirle el carro y se fue. Entonces, hermanos, hay que tener fe. Fe es la que mueve montañas. En la palabra dice, me adelanto un poquito y ya vamos a orar. En Mateo capítulo 17, versículo 20. Mateo 17, 20, ¿qué dice, por favor? La escritura. Bendito sea nuestro Dios. Por vuestra poca fe, amén. Ellos no pudieron echar un demonio, ¿por qué? Por la poca fe. Por la poca fe. Y les dijo a los discípulos, hombres de poca fe. En cierta ocasión, hermanos, en una tormenta, el Señor les dijo, hombres de poca fe, como no tenéis fe, y eran los discípulos, y no tenían fe. Pero aquí el Señor le está diciendo, porque ellos le hacen la pregunta y le dice, venga, ¿y por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio, verdad? Y el Señor les da la respuesta, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe, importante tener la fe. Importante decirle al Señor que nos regale ese don de fe. Vamos a orar en esta noche y vamos a decirle, Señor, ayuda nuestra incredulidad. Dame ese don de fe. Necesitamos ese don de poder para poder actuar, para poder hacer las cosas. Ayúdanos, Padre Santo. Pero de verdad, ore, hermanos, con fe, creyendo que Dios puede hacer un milagro, que Dios puede sanar, que Dios puede salvar, que esa persona, ese ser querido que usted tiene allá, que quizás es imposible que salga del lugar donde está, puede estar en un hospital, puede estar en una cárcel, pero si usted tiene fe, Dios lo va a sacar de allí. Dios lo va a sacar porque es Dios quien obra, hermanos. A los discípulos les reprochó su incredulidad, su falta de fe. Quizás nosotros humanamente muchas veces fallamos y decimos, Señor, ayuda a mi incredulidad. Este padre de ese muchacho le dijo, ayuda a mi incredulidad. Yo creo que tú puedes sanarlo. Yo creo que tú puedes libertar. Y en esta noche, con la fe que Dios nos ha dado, hermanos, usted va a decirlo, va a decir y a romper esa cadena. Y va a decir, Señor, yo creo. Por fe, Señor, se destruye toda obra de maldad. Por fe, Señor, se caen los principales. Por fe se va el dolor. Por fe se va ese quiste. Desaparece ese tumor. Esos cálculos desaparecen. Por fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús, ordenamos la incredulidad que salga. Ordenamos la enfermedad. Ordenamos la parálisis, ordenamos a aquellas personas que están en la cárcel, saldrán en el nombre de Jesús. Yo creo en el nombre de Jesús. Ese hijo de la hermana Emma allí donde se encuentra saldrá en el nombre de Jesús. Aquella persona que está en la clínica saldrá sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquella persona que no vino a culto porque está enfermo será sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted que está en este lugar será sano en el nombre de Jesús. Por fe declaramos esa palabra. Porque la palabra dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que
se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y en esta noche hemos venido a buscarlo. Por fe creemos que Dios está rompiendo cadenas. Por fe creemos que hoy la parálisis se va, que la ruina se va, que la miseria se va en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En esta noche, Señor, te suplicamos que nos regale ese don de fe. Danos ese don de fe a esta iglesia, Padre Santo. Danos esos dones de poder, Dios del cielo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo recibo esos dones de revelación, Dios mío. Recibimos esos dones, Padre Santo, de palabras de sabiduría, de palabras de ciencia, de don de discernimiento de espíritu, pero también esos dones de poder, dones de fe, de milagros, dones de sanidades. Ahora mismo los recibimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios bendito, ven, desciende con poder y gloria. Espíritu de Dios bendito, desciende con poder y gloria en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Un aplauso fuerte al Rey de Gloria, al Dios Todopoderoso.